Abordaremos en este punto la disnea. Disnea en caninos y felinos domésticos. Una presentación clínica por demás habitual en la clínica diaria de animales de compañía. ¿Qué es la disnea? La disnea es la sensación de falta de aire que nosotros, los humanos, le expresamos al médico, al clínico, es decir, es un síntoma clínico, lo manifestamos con las voz y es decir, porque lo decimos y también lo expresamos porque tenemos como una ansiedad. Es decir, entonces, es esa sensación de falta de aire que le expresamos al clínico en forma oral. En medicina veterinaria no hablamos de disnea, hablamos de distrés respiratorio, porque en realidad el paciente no nos habla y nosotros debemos hacer una interpretación o una objetivación de la manifestación física de esa sintomatología, de esa queja, de esa noxa que presenta el paciente. Entonces hablamos de distrés respiratorio y nos referimos a aquellos signos o síndromes clínicos, en este caso respiratorios, que nosotros los veterinarios observamos en un paciente a causa de la falta de aire. Eso es para nosotros justamente la disnea en un perro o un gato, el distrés respiratorio, es decir, la manifestación física que nosotros objetivamos y nos da presunción de que el paciente tiene un problema que tiene que ver con la falta de aire, con la falta de oxigenación. La postura clásica del distrés respiratorio grave es una posición de tipo ortopneica. Respiración o posición ortopneica en el perro, fijémonos cómo está este perrito, cuello estirado, brazos abiertos, fascia ansiosa, le cuesta respirar, levanta la cabeza como buscando el aire. Lo que vemos en la parte ventral del maxilar, es decir, en relación al maxilar, es un melanoma cutáneo, una neoplasia muy maligna en los caninos domésticos. Entonces, cabeza y cuello estirados, abducción, es decir, apertura de miembros anteriores, faz ansiosa como diciendo, me está faltando algo, ayúdame, y respira fuertemente y manifiesta. Eso también le puede generar una expresión vidriosa, digamos, un ojo brilloso, que es común de observar justamente en esta posición y respiración de tipo ortopneica. A veces, y en los casos mucho más graves, respiración a boca abierta. Entonces, esta es la postura clásica de un paciente con un distrés respiratorio grave. En el paciente con disnea se produce hipoxia. ¿Por qué? Porque eso está desencadenado por la insuficiencia respiratoria. Recordemos de patología médica que esa insuficiencia respiratoria podía ser de tipo parcial, solamente cursando con hipoxemia. Es decir, hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial, y con hipoxia, que es la deficiencia de oxígeno, pero a nivel tisular. Cuando hay hipoxemia, cuando hay hipoxia tisular, las mucosas están rosadas pálidas o directamente pálidas. Hay muchas causas que pueden generar hipoxia de distintos orígenes, pero todas ellas hablan de una insuficiente o un insuficiente aporte de oxígeno a nivel tisular. En este caso, el paciente tenía una colecta pleural de origen cardiogénica, fíjense cómo respiraba, y tenía mucosas pálidas, no solamente por la pobre oxigenación de la hemoglobina, sino también por la vasoconstricción generada por el estímulo adrenérgico a consecuencia de la respuesta del organismo como para contrarrestar los efectos de la insuficiencia cardíaca. Miren cómo respira, el tremendo distrés respiratorio. Ahí nosotros objetivamos y decimos, hay una incapacidad para entrar el aire, es taquipneico, hay algo que está dificultando justamente el proceso inspiratorio, que es el más marcado. Miren cómo respira, este paciente se le hizo una eco torácica, ecocardíaca, fíjense las mucosas pálidas, cómo se manifiestan. Lo que el paciente presenta ahí es un pequeño lipoma, y ahí vamos a ver la coloración rosado pálida de las mucosas presentes en este paciente.
¿Mm? Ahí se calma, pero enseguida, fíjense, la insuficiencia respiratoria restrictiva, el aire cuesta que ingrese a la cavidad respiratoria. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Hay una reducción de la FiO2. ¿Qué es la FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno, es decir, es la cantidad de oxígeno que normalmente llega justamente al espacio alveolar y que efectivamente va a ser el capaz de generar la hematosis correspondiente. Fracción inspirada de oxígeno o FiO2. Tiene relación con lo que ustedes conocen como volumen tidal o volumen corriente. En este caso hay una reducción de la FiO2. Esto va a generar también en este proceso o en otros en los cuales los campos pulmonares, principalmente el espacio alveolar, esté ocupado por secreciones o por células, la hipoventilación alveolar, que es lo realmente importante, porque el aire debe llegar al alveolo para producir la hematosis, y en muchos de estos casos no está llegando, y eso justamente es la causa general de la hipoxia en la insuficiencia respiratoria. Puede haber un desajuste en la relación ventilación-perfusión, desajuste BQ. La ventilación se puede ver afectada, por ejemplo, cuando hay un espacio, un área, una localización a nivel pulmonar, un área pulmonar, un lóbulo pulmonar, un conjunto de lóbulos pulmonares en donde el espacio alveolar está ocupado. Entonces hay un desbalance de la relación ventilación-perfusión porque hay un área mal ventilada. Neumonía, edema pulmonar, digamos, lóbulos atelectásicos, contusiones pulmonares, hemorragia pulmonar. Son básicamente las causas. O una alteración de la normal perfusión, es decir, que la sangre a una determinada parte del pulmón, a un determinado territorio pulmonar, no llega adecuadamente. ¿Cuándo se produce esto? Cuando hay una alteración a nivel vascular. Puede ser, por ejemplo, por gusanos cardíacos, hidrofilaria, por la presencia de trombos, que pueden ser trombos neoplásicos, trombos de tipo por tromboembolismo hemorrágico, por coagulopatías, puede ser por algún tipo de lesión neoplásica obstructiva que genere obstrucción del flujo sanguíneo normal, es decir, por alguna causa que determine que esa zona del pulmón o esas zonas pulmonares no son adecuadamente perfundidas. Alteración también en la difusión, que tenía que ver con la barrera hematoalveolar. Recuerden que esa barrera era de 5 micras. Cuando esa barrera aumentaba, y eso se debía básicamente al aumento del espacio intersticial, es decir, al espacio que está entre lo que es la cavidad alveolar y el espacio intravascular, había una lentitud en el pasaje de líquido, en el pasaje de gases, y eso generaba una alteración. El caso típico es el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Y luego, algo mucho más raro, pero presente como anomalía congénica, son las derivaciones vasculares o los shunts que están, digamos, producidos por malformaciones de carácter vascular asociadas al aparato cardíaco, es decir, alguna situación de tipo congénita que genera que la sangre que normalmente debería ir desde la arteria pulmonar al pulmón y del pulmón a la aorta, pase del lado derecho hacia el lado izquierdo salteando el pulmón. Eso justamente son procesos que generan hipoxemia y hasta pueden degenerar hipercapnia. Por último, el carrier, que es la hemoglobina, puede estar alterada. ¿Por qué? Porque hay algún elemento que entró vía respiratoria, vía sanguínea, es decir, por el aparato digestivo, algún proceso de intoxicación, etcétera, etcétera, puede generar que la molécula de hemoglobina pierda la afinidad por el oxígeno. ¿Por qué? Porque hay una sustancia más afín, como puede ser el monóxido de carbono. Puede ser que la molécula de hemoglobina cambie su situación, digamos, bioquímica, es decir, aparezca en una mayor proporción reducida, como es la metahemoglobinemia, perdón, sí, hemoglobinemia, digo bien, no hemoglobinuria, hemoglobinemia, y bueno, y se genere una alteración justamente en el carrier, en el transportador de oxígeno hacia los territorios corporales.
Y en los casos de insuficiencia respiratoria global puede ser que el paciente presente cianosis. La cianosis nos habla no solamente de la hipoxemia, sino también nos habla de la hipercapnia. ¿Qué es la cianosis? La coloración azulada o bordó azulada o rojo azulada o rojo purpúrea de las membranas mucosas. Fíjense el color de la mucosa en un paciente con un cuadro de un proceso pulmonar. Fíjense cómo respira, el color de la membrana mucosa. Este paciente tenía un proceso a nivel del parénquima pulmonar, del espacio alveolar. Se sospechaba de un proceso traumático. No se pudo discriminar exactamente si era un proceso neumónico, pero lo que interesa es que, más allá de la cianosis que presenta clínicamente, había un proceso a nivel del parénquima pulmonar que fue detectado por medio de ecografía torácica o ecotórax. La cianosis clínicamente detectable, es decir, que uno la observe en las membranas mucosas, no aparece hasta que la hemoglobina desoxigenada o hemoglobina reducida, que es lo mismo, es superior a 3 a 5 gramos por decilitro. La mayoría de los autores hablan de que la hemoglobina reducida o que no está asociada al oxígeno, digamos por medio del hierro, debe ser superior a 5 gramos por decilitro para tener, digamos, una evidencia objetiva de cianosis en las mucosas o en la piel. Un paciente con hematocrito normal debe tener una saturación menor al 73% para detectar una cianosis clínica. Es decir, que un paciente normal, con hematocrito normal, cuando nosotros hacemos la pulsioximetría, es decir, cuando evaluamos a través del oxímetro de pulso la saturación de la hemoglobina a nivel de los territorios superficiales, capilares superficiales, tenemos que observar que para que haya cianosis, la saturación de oxígeno tiene que estar por debajo de 73%. Cuando hay anemia, por supuesto, esto va a ser mucho más difícil detectar la cianosis. ¿Por qué? Porque la cianosis tiene que ver con la hemoglobina, y la hemoglobina en el cuadro anémico está en baja cantidad, por lo tanto va a ser más fácil ver en un cuadro de hipoxemia o de insuficiencia respiratoria justamente mucosa pálida o rosado pálido antes que cianosis. Cuanto mayor sea el grado de anemia, mayor va a ser la dificultad para observar la cianosis. Lo contrario ocurre, por ejemplo, en la policitemia o cuando el hematocrito es normal. Cuanto mayor sea la cantidad de hemoglobina y esa hemoglobina esté unida justamente o esté reducida o no esté unida al oxígeno, más fácil va a ser ver justamente el cuadro cianótico del paciente. En general, los cuadros graves son de tipo generalizados, es decir, son cianosis generalizadas, y las causas más comunes son las causas respiratorias, básicamente la insuficiencia respiratoria global, por causas graves a nivel de todo lo que es el parénquima pulmonar o el espacio alveolar relacionado a la hematosis. O, por ejemplo, la conducción, ¿no?, del aire hasta ese espacio, como son las obstrucciones en vías respiratorias superiores, las obstrucciones en vías respiratorias inferiores, como vamos a ver seguidamente. Es importante saber que cuando nosotros se nos presenta un paciente con insuficiencia respiratoria, es un paciente que viene estresado, que viene nervioso, que viene con dificultad, que viene complicado. Entonces es importante no aumentar el estrés. La primera regla de la medicina es no perjudicar, es decir, uno es curar, pero antes que curar es no perjudicar, es decir, no provocar mayor grado de lesión. Esto es muy importante en el caso de los felinos, ya que vienen con un límite crítico entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque estos pacientes justamente vienen a la veterinaria con cuadros que son crónicos y que vienen aguantando por mucho tiempo, y ese aguante por mucho tiempo está generando que el paciente entre en un equilibrio con la patología, lo va soportando, la va llevando, la va teniendo, pero llega a la veterinaria ya en un punto de quiebre donde la verdad que
el paciente está al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque el equilibrio está llegando a su fin, y el fin es casi muy cerca de la muerte, porque aguantan mucho hasta poder demostrar justamente la patología que presenta. Entonces, es importante en el caso de los felinos disminuir al máximo el estrés ambiental, disminuir al máximo el manejo clínico y todas las particularidades que tienen que ver con esto. Pero bueno, tenemos medidas primarias justamente como para, digamos, mitigar el estrés, mitigar el sufrimiento respiratorio que presenta el paciente. Esas medidas primarias son el oxígeno, es decir, la suplementación de oxígeno, que colabora con la estabilización inmediata del paciente. Es importante saber que los medios que aportan una mayor cantidad o una mayor concentración de oxígeno al paciente provocan mayor estrés. Me refiero a las mascarillas, a los tubos de oxígeno, la misma intubación endotraqueal que requiere sí o sí la anestesia del paciente, pero aquellos que generan menor estrés, como pueden ser una cámara, una UCI, una unidad de cuidados intensivos, un tupper que pueda generar una cámara para un felino, generan menor estrés, pero generalmente provocan digamos, llevan a una menor concentración de oxígeno aportado al paciente. Entonces, oxígeno sí o sí. ¿De qué manera? La manera que pueda yo acercarle la mayor proporción o concentración de oxígeno factible, pero provocando el menor grado de estrés en ese paciente. Cuando la disnea es grave, el oxígeno es siempre preclínico, es decir, llega y tengo que aportar oxígeno. Esto es para evitar la parada respiratoria, que puede ser consecuencia de la situación de estrés que genera ese manejo del paciente, y si yo lo manipulo mucho, puede ser que el paciente entre en una parada respiratoria, y es decir, que está como en el punto de quiebre justito, como para que se dé la parada respiratoria por la manipulación. Un pequeño toqueteo puede causar daños muy graves. Por eso es importante que apenas llega el paciente, uno aporte oxígeno preclínico. Esta es una jaula de oxígeno, fíjense acá, tenemos un tupper, acá arriba hay un Feliway, que es un aerosol que tiene hormonas felinas, eso ayuda a que el felino se calme, se tranquilice. Por supuesto, no funciona en todos los casos de la misma manera, pero es un buen elemento como para mejorar, digamos, o ambientar al felino a la consulta, al consultorio, a la camilla, a la propia jaula. Esta jaula le aportamos el oxígeno, por un lado, y por la parte de atrás debemos tener varias salidas para que pueda salir el dióxido de carbono y pueda salir también el vapor de agua y el calor que genera el propio gatito por el solo hecho de estar dentro de la canilla, del tupper, del canil armado que tenemos nosotros, que anda muy bien. Es importante que, bueno, el tema de que sea cerrado, pero que tenga salidas de aire, es decir, de escape de calor y de dióxido de carbono. Es un poco invasivo porque la verdad que lo soporta bastante bien, el gatito lo soporta, lo acepta bien meterse ahí, más si todavía en la parte de abajo del canil le ponemos una mantita que sea la propia que usaba, la propia que tenía, algo propio de él, que lo haga recordar a la casa. Bueno, eso ayuda mucho. Y lo que tiene de malo es que tiene mucho desperdicio de oxígeno, es decir, yo administro oxígeno al paciente, pero tengo enormes pérdidas de oxígeno en cuanto al tamaño del receptáculo. Y eso, bueno, es un limitante en el uso de estas cuestiones. Fíjense, este otro paciente, yo le coloqué una camarilla de oxígeno y le estoy aportando oxígeno directamente desde justamente el tubo de oxígeno. El paciente se le hizo una pleurocentesis, es decir, se drenó el espacio pleural, un gato con una cardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho, está sedado, se le está aportando oxígeno. Desventajas de este oxígeno es que molesta en la cara del paciente, es seco y también va a resecar las vías respiratorias. Puede ser que el paciente no lo soporte directamente, y lo que debemos hacer acá es, si pasa eso, pasar a la situación anterior, que era esta.
En el caso de que lo soporte bien, lo mantenemos, por supuesto es para un rato, no es para mucho tiempo, y tiene como desventaja de que este oxígeno no es humidificado y va a resecar la vía respiratoria. Pero como gran ventaja, tiene un muy buen aporte de oxígeno al paciente en alta proporción, en alta concentración, y tiene muy baja pérdida. Esas son ventajas, digamos, de este tipo. También en un paciente, digamos, pues, que tenemos nosotros en la veterinaria, es importante saber que hay ciertos datos que hay que cumplir. El aporte de oxígeno en esa instancia debe ser rápido, generalmente lo hacemos a corto plazo hasta que podemos poder hacer estudios al animal, hacer un buen examen físico, un correcto examen complementario. Lo ideal es que el aporte de oxígeno, como dice ahí, no sea el más invasivo. ¿Cuánto es la cantidad de oxígeno que vamos a administrar a un gato y a un perro chico? 1 litro por minuto. ¿Cuánto es la cantidad que vamos a administrar a un perro mediano o grande? Entre 5 y 10 litros por minuto. Entonces, el equipo, el tubo o todo lo que nosotros tengamos para, digamos, determinar la proporción de oxígeno nos debe permitir regular la cantidad o digamos, la proporción de oxígeno que le vamos a administrar al paciente en 1 minuto. Para eso muchos tienen justamente medidores caliper de oxígeno que nos permiten regular el volumen de oxígeno administrado al paciente. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? En el caso de los felinos es ideal administrar un corticoide, una dexametasona en dosis antiinflamatorias, porque muchos pacientes vienen con edema y vienen con inflamación, entonces es útil justamente reducir ese edema, reducir esa inflamación. Muchos casos de estrés tienen que ver con ambos procesos, con edema y con inflamación. Por supuesto que los procesos cardiogénicos van a tener que ver más con el edema, en cambio los procesos de tipo respiratorios van a tener que ver más con la inflamación. Como dosis, administramos 0,05 a 0,2 miligramos por kilo intramuscular, siempre utilizamos la vía intramuscular, la vía endovenosa genera mucho mayor estrés. En el caso de los perros, entonces 0,05 a 0,2 miligramos por kilo intramuscular en los perros, y en los gatos 0,25 a 0,5 miligramos por kilo intramuscular al momento de la atención primaria. Pero siempre luego de proveer oxígeno al paciente. Primero el oxígeno, después el corticoide. También podemos realizar la sedación. ¿Por qué? Porque los sedantes, más en aquellos casos con insuficiencias respiratorias de tipo obstructivas superiores, en estos casos la sedación reduce las órdenes centrales o hipotalámicas, disminuyendo la presión inspiratoria negativa, es decir, aquella presión inspiratoria que hace el paciente para tomar el aire, aminorando, por ejemplo, el grado de colapso de estructuras de tejido blando extratorácico, por ejemplo, en procesos obstructivos de vías respiratorias altas, como son el colapso traqueal, también el colapso bronquial, el colapso laríngeo, las alteraciones inflamatorias de la laringe. Todas aquellas alteraciones de tipo obstructivo, es ideal justamente la implementación de una sedación, porque va a reducir la ansiedad, va a reducir el esfuerzo inspiratorio por la entrada del aire, y eso va a mejorar que no se colapse tanto, no se achique tanto la vía respiratoria y permita que el aire ingrese de una manera más apropiada. ¿Qué podemos utilizar como sedantes? Acepromacina en dosis de 0,025 a 0,1 miligramos por kilo intramuscular. Butorfanol, 0,1 a 0,4 miligramos por kilo intramuscular. Si lo asociamos con midazolam, la dosis es 0,2 miligramos por kilo más midazolam. Midazolam podemos utilizar solo a dosis de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo intramuscular. Si la asociamos con butorfanol, la dosis de midazolam se reduce al 50% y va a ser 0,2 miligramos por kilo. Esta combinación, butorfanol-midazolam, es muy apropiada en felinos. Y por último, morfina, pero con triple receta, se puede utilizar a dosis de 0,04 a 0,114 miligramos por kilo subcutáneo o intramuscular. Lo que yo utilizo en la clínica es
la combinación de butorfanol con midazolam, básicamente en felinos. Si no, utilizo butorfanol solo en felinos o midazolam solo en caninos. Pero bueno, la combinación de un opiáceo narcótico con, como es el butorfanol, con un tranquilizante menor, digamos, como es el midazolam, es bastante apropiada en muchos aspectos. Diuréticos. Es importante saber que, bueno, que muchos de nuestros pacientes vienen con procesos de edema pulmonar y se deben utilizar en dosis altas justamente para tratar este edema pulmonar. Las dosis serían 2 a 4 miligramos por kilo, endovenoso o intramuscular, hasta 8 miligramos por kilo intramuscular en los perros. Se puede repetir a las 2 horas las dosis de diurético. Es importante utilizar la vía que genere menor estrés, y esa es la vía intramuscular, no la endovenosa, y utilizar una dosis, digamos, alta. Yo prefiero la dosis de 3 a 4 miligramos por kilo intramuscular y repetir a las 2 horas, en el caso de que persista la insuficiencia respiratoria. En gatos es 1 a 2 miligramos por kilo, endovenoso o intramuscular, de preferencia intramuscular, pudiendo ser la dosis máxima de 4 miligramos por kilo intramuscular. Se puede repetir, ojo, el tema del potasio sérico, porque es un determinante importante. ¿Por qué? Porque la furosemida lo hace perder al potasio sérico. Entonces, por orina, perder por orina, es decir, hay pérdida de abundante cantidad de potasio por orina. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque puede ser que nosotros mejoremos el estado respiratorio del paciente, pero lo veamos que se viene a menos. Es decir, que está como deprimido, con la cabeza agachada, con el cuello flexionado. Bueno, ¿y eso por qué va a pasar? Y eso va a pasar porque ha caído el potasio. El potasio es un componente de la estructura muscular, de la célula muscular, está muy elevado dentro de la célula muscular esquelética. Si cae, la célula muscular esquelética va a tener peor metabolismo, no va a tener buena capacidad, no va a tener buena fuerza, y el músculo va a estar como flácido, como vencido, y bueno, de ahí va a caer, digamos, el paciente en un estado como deprimido, letárgico, porque también el sistema nervioso central está para menos. También hay en el paciente disneico maniobras de urgencia, como son, por ejemplo, la toracocentesis, es decir, la punción del espacio pleural y el drenaje del espacio pleural. Es importantísimo en todos los pacientes que yo detecte con derrame pleural, luego de administrar oxígeno, digamos, promover un buen drenaje justamente del espacio pleural. Eso va a ayudar muchísimo y va a ayudar más que cualquier medicación que yo le pueda dar al paciente, digamos, sin realizar el drenaje. Es decir, yo aporto oxígeno y hago el drenaje. Oxígeno, sedación y drenaje puede ser. También si el drenaje vemos que se sigue manteniendo o persiste y yo saco y se vuelve a juntar, debo colocar un tubo de toracotomía. En algunas maniobras de urgencia está la traqueostomía, que es una maniobra, digamos, de última, como un salvataje. Eso se hace únicamente cuando la obstrucción se da a nivel de lo que es la boca, la cavidad bucal, la orofaringe, la nasofaringe, la laringe, y está permeable la tráquea. Sí o sí debe estar permeable la tráquea y la obstrucción debe ser superior para yo indicar una traqueostomía. Por último, si el paciente no puede respirar, no puede saturar, no puede oxigenar por sus propios medios, se lo seda, se lo anestesia, se lo intuba y se hace una ventilación a presión positiva con un ventilador mecánico que aporta oxígeno al 100%. Por supuesto, el paciente entra como en una especie de coma farmacológico y es ventilado o asistido ventilatoriamente por una máquina que le aporta oxígeno y que ayuda justamente al movimiento del aire inspiratorio y expiratorio. Cumple las funciones del pulmón una máquina por fuera del organismo. La imagen del libro muestra una traqueostomía en un paciente PAG con una obstrucción severa a nivel laríngeo, inflamatoria severa a nivel laríngeo,
y este dispositivo, un dispositivo especial para la traqueotomía en el perro. Difícil de realizar en cuanto no a la técnica es muy sencilla, pero básicamente en cuanto a su movimiento, a su cuidado post colocación, a las infecciones, al cierre, a retirarlo el paciente, a sacárselo. No es fácil digamos, de manejar un tubo de traqueostomía. Y es en la urgencia. Primeras 24, 48, 72 horas. Después hay que resolver el problema de otra manera. ¿Cuál es la presentación clínica que tenemos en nuestros pacientes en la clínica diaria en cuanto a procesos respiratorios? Debemos realizar un examen físico mínimo, rápido, objetivo, poner el foco en el lugar. Fíjense, un paciente con ortopnea, miren el esfuerzo respiratorio que está teniendo, caniche con cardiopatía, la verdad que está muy complicado, postura autoneca, brazos abiertos, cuello extendido, faz ansiosa, el cuello bien extendido, la verdad que está respirando bastante mal. La otra observación puede ser este paciente, decúbito lateral, comatoso, una insuficiencia respiratoria global, metabólica, por falla renal. Acá el estado mental va a estar ameno, en este caso está comatoso o semicomatoso, estuporoso, no reaccionaba el paciente. Entonces, bueno, acá hablamos de un estado de narcosis, un estado similar al sueño, pero o casi comatoso. El coma, digamos, en el paciente, digamos, el coma 4, que sería el coma donde sí o sí debe estar asistido ventilatoriamente el paciente, en medicina veterinaria básicamente no existe. Existe el coma 3, que es donde el paciente, más allá de estar en un estado, digamos, sin conciencia, pero puede respirar por los propios medios, como es este paciente. Acá el paciente está en un quiebre de estado soporoso, estuporoso, comatoso, es decir, comatoso porque no estaba consciente. O fíjense este paciente con sibilancias, esfuerzo expiratorio, lo voy a repetir al video. Fíjense que acá que observamos que hay ruidos al respirar, ruidos que conocemos como estridores, como rales, como sibilancias. En este caso eran sibilancias porque el proceso es bien respiratorio, es bien bajo, es nivel bronquiolar. Paciente gordo, obeso, con insuficiencia respiratoria de tipo global. La ocultación del cuello y de tórax, con examen de las membranas mucosas y del pulso, por supuesto que son herramientas claves para justamente el diagnóstico diferencial. La ocultación del cuello se hace en toda su extensión, en busca de ¿qué? De rales húmedos, rales secos, de la presencia de estridor, de la presencia de sibilancias, todos datos que uno va sumando y va juntando. La ocultación del tórax nos puede revelar crepitaciones dorsales en el caso del edema pulmonar, aumento de sonidos broncovesiculares cuando hay procesos respiratorios donde el parénquima pulmonar está fibrótico con alteraciones crónicas. Las mucosas pueden estar pálidas, rosado pálidas, pueden estar cianóticas, pueden estar, por ejemplo, achocolatadas en procesos de metahemoglobinemia, y el pulso puede revelarnos, es un enorme dato para revelarnos procesos que tienen que ver con un origen cardíaco, cuando el pulso está alterado, deficitario, arrítmico, o pulsos normales, con frecuencia cardíaca normal, cuando el proceso es netamente de carácter pulmonar. Entonces, el patrón respiratorio, es decir, el proceso inspiratorio y expiratorio, mediado a partir de la inspección visual en general y en particular, nos permite determinar la localización anatómica del proceso. En este punto,
En la obstrucción de vías respiratorias altas, estos provocan un fuerte esfuerzo inspiratorio con sonidos estridentes. Hablamos de estridor, un sonido laringio, traqueal, fuerte. Enfermedades del espacio pleural o de la pared torácica tienden a tener respiraciones cortas y superficiales, el volumen corriente o volumen tidal es menor y una frecuencia respiratoria en general elevada como resultado de pulmones rígidos o de restricción de la expansión pulmonar. Puede en algunos casos estar el componente inspiratorio más acentuado. Las obstrucciones de vías respiratorias bajas provocan esfuerzo respiratorio con sonidos sibilantes, como el video que veíamos del perrito gordito número 3. Entonces, observar el patrón respiratorio, ver cuál es la fase que está aumentada en el tiempo. Observar también la frecuencia respiratoria, es decir, el número de movimientos respiratorios por minuto. Observar los ruidos que produce el animal al respirar son todos datos claves para identificar el sitio donde se está produciendo la lesión o el proceso respiratorio. Fíjense, examen normal, patrón respiratorio normal, costo abdominal, más ya que está flaco, eso es lo normal. Ahí se mezcla con el choque precordial. Las costillas deben moverse cráneo lateralmente, moviéndose el abdomen levemente hacia afuera durante la inspiración por la excursión caudal del diafragma. Eso es básicamente el movimiento normal que uno debería esperar. Cuando el paciente inspira, las costillas se mueven hacia afuera y hacia caudal. ¿Qué hace el abdomen? Sale hacia afuera. Cuando el paciente expira, el abdomen se mete suavemente hacia adentro, las costillas se meten hacia el tórax y avanzan hacia el craneal. Ese es el movimiento normal de un paciente canino. En el gato, casi el gato normal, no lo vemos respirar. ¿Qué pasa? Podemos encontrar un patrón anormal que denominamos paradójico. Vamos a ver algunos videos. Fíjense cómo respira este paciente. Miren cómo respira. Un tremendo esfuerzo inspiratorio del paciente. Un tremendo esfuerzo inspiratorio del paciente que tiende, digamos, a mover en más lo que es la caja torácica, un paciente con una neumonía lobar, muy importante del lado derecho, de probable origen inspiratorio, digamos, esa restrictiva. Fíjense cómo mueve la caja torácica del paciente. Esto es una franca disnea. En cambio, este inspira y mete el tórax hacia adentro, el abdomen hacia adentro, fíjense. Eso es una respiración paradójica. Inspira y mete hacia adentro, ahí va adentro. Inspira, inspira, inspira. Fíjense que cada vez que inspira, mete el tórax hacia adentro. Situación que debería ser al revés. Inspira y saca el tórax hacia afuera. Esa es una respiración de tipo paradójica. Fíjense una fractura de costilla y de músculos intercostales. Cada vez que inspira, la parrilla costal se mete hacia adentro. Eso es porque cuando inspira hay presión negativa y chupa hacia adentro la costilla, la pared costal, la pared torácica, que se mete. Eso es un movimiento también de tipo paradójico y que se da justamente en fracturas costales completas, donde hay un número de 2, 3, 4 costillas se fracturan en masa, y el movimiento de ese grupo separado, aislado o fracturado se produce a la inversa del movimiento torácico normal. También es paradójico. Fíjense este paciente, miramos cómo respira,
Pero fíjense este lado cómo hay un desgarro y cómo se ha lesionado la pared torácica de ese lado. Si lo comparamos al paciente en un lado normal, comparado con el lado patológico. También paradójico, anormal. Es importante consultar por qué. Cambios en la voz o en el ladrido. ¿Por qué? Porque en las enfermedades laríngeas, como por ejemplo lo que sería la parálisis laringea, hay alteraciones en la vocalización y también en la deglución. En alteraciones como la miastenia gravis, también hay alteraciones en la vocalización y también hay regurgitación. En presencia de enfermedades cardíacas preexistentes, es decir, que ya hayan sido diagnosticadas, básicamente la cardiopatía dilatada en perros de talla grande o la insuficiencia valvular mitral en perros de talla pequeña, datos sobre tos previa, la posibilidad de que haya ingestión de algún cuerpo extraño, la presencia de traumatismos o enfermedades sistémicas actuales. Es decir, hay que hacer una buena anamnesis, un buen recorrido anamnésico en el momento que lo estamos atendiendo, estamos actuando sobre el paciente, aportando oxígeno, observándolo, inspeccionándolo, pensando en lo que vamos a hacer y el dueño, mediante nuestras preguntas, nos está aportando datos. La información sobre intolerancia al ejercicio, estertores, estridores, la presencia de vómitos, dificultad en la deglución, fármacos que haya tomado el paciente, poliuria, polidipsia, la presencia de polifagia y relación con algún tóxico que pueda haber ingerido, son datos muy, muy, muy importantes. Bueno, vamos a ver ahora en forma diferencial cómo reconocer los distintos procesos respiratorios y dónde asientan mediante la inspección clínica del paciente. Veamos obstrucción de vías respiratorias. En este caso, vías respiratorias altas, el paciente clásico, los pacientes braquicefálicos, los clásicos, bulldog inglés, bulldog francés, el carlino, como los tres más importantes. Por supuesto podemos tener al boxer, el bull mastiff, el mastín napolitano, el dogo de Burdeos, como pacientes braquicefálicos de menor tenor braquicefálico. ¿Qué tiene el síndrome braquicefálico? Tiene narinas estenóticas como principal dato, paladar blando elongado e hipoplasia traqueal. Esas son las tres principales, las tres de las 7 anormalidades comunes que puede presentar el paciente con síndrome braquicefálico. Por supuesto, este paciente va a tener una disnea inspiratoria de carácter superior con estridor respiratorio. Fíjense acá. Narinas estenóticas, un paladar muy elongado, casi nada de cavidad nasal viable, ronquidos nasales, bien síndrome braquicefálico con presencia de ronquidos, estridores, como mencionamos, que son a nivel laríngeo y traqueal, y la presencia, por supuesto, de estertores que también están presentes. Estertores son básicamente nasales, faringios, y los estridores son básicamente de carácter laringio traqueal. Esta es la imagen del paciente la placa radiológica. Vemos la tráquea que es casi normal, pero una excesiva prolongación del paladar duro y una estenosis de todo lo que es la región de lo que es la orofaringe, nasofaringe, debido a ¿qué? A un aumento, inflamación regional por el esfuerzo respiratorio que tiene el paciente. Otro paciente de las mismas características, fíjense, el ronquido.
Fíjense que este paciente tiene el paladar blando elongado, prolapso justamente de todo lo que es la mucosa en la arcada palatina, la parte amigdalina, y hay una disminución notable del espacio, miremoslo de vuelta, con secreción mucosa que obstruye y complica. Entonces hay un esfuerzo inspiratorio que puede ser lento y pronunciado, pudiendo aparecer un esfuerzo rápido y estridente. Pueden tener las dos cosas, puede ser lento y profundo, o puede ser que esté muy demandado de aire, jadeante, exigido, y ese esfuerzo puede ser rápido y estridente. Por supuesto, la cianosis es una situación de presentación habitual en este tipo de pacientes en forma rápida. Otro caso, un paciente con una lesión laringiotraqueal, básicamente a nivel de la laringe, fíjense cómo respira, y el esfuerzo inspiratorio lento que presenta junto con estridor laringio. Se había formado porque había tenido una pelea con otro perro, y esa pelea con el otro perro había generado justamente la fibrosis de la laringe y la formación cicatrizal debido a ese traumatismo previo. Fíjense que también hay un cierto movimiento paradojal porque van a notar que las costillas y el abdomen se meten para adentro durante la inspiración forzada. Ahí hay una fatiga muscular tremenda de este paciente, que viene así desde meses. ¿Ven ahí? Este paciente respiraba muy mal. Fíjense, esto es paladar blando que está muy elongado. Este es el hueso hioides que debería estar acá abajo, está totalmente estirado y se ha ido para atrás la región laringea que está dura, estenótica, chiquita, y acá había mordido justamente el otro perro en la pelea. La laringe está ocupando casi la situación por detrás, digamos, naciendo por detrás del hueso axis, donde debería nacer en el hueso atlas y termina justamente por detrás o casi a la mitad de la cuarta vértebra cervical. Es decir, que está muy mal posicionada desde el punto de vista estructural. ¿Qué pasa con estos pacientes? Como respiran mal, tienen aerofagia y dilatación esofágica por el gas que genera una falsa vía. Esto se ve en esta imagen, tengo acá el corazón, y esta línea de acá es el borde ventral del esófago, y esta línea de acá es el borde dorsal del esófago, todo un esófago lleno de aire. Por eso es que se ve la tráquea o la pared dorsal de la tráquea, siendo el signo de membrana traqueal redundante, justamente porque hay aire en el esófago. ¿Qué es importante hacer con estos pacientes? Enfriamiento del paciente, ya que la disipación de calor puede ser muy inadecuada, es decir, hay que enfriar el paciente, se puede mojar con agua fría, se le pueden poner paños, se puede poner con un spray con agua, y también oxígeno frío, fluidos fríos intravenosos, alcohol en las almohadillas plantares que ayuda a disipar rápidamente el calor, mojar el pelo del paciente
hielo y ventiladores. Todo aquello que ayude justamente a disminuir el tema del calor. Ese tema del calor es muy grave porque el paciente le tiende a generar una mayor, digamos, demanda de oxígeno y, digamos, una mayor demanda respiratoria, y por lo tanto va a respirar más velozmente y va a magnificar la aflicción respiratoria que tiene. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mojamos, le bajamos el calor, eso digamos, permite justamente disminuir la actividad respiratoria, y con esa disminución mejoramos también la respiración como efecto secundario. Fíjense otro paciente, miren, este es el corazón, parece que hubiera cardiomegalia, pero la placa está torcida, pero hay un colapso significativo de la tráquea, no hay casi tráquea, hay un colapso intratorácico, tremendo colapso intratorácico, y este paciente, en esa zona que nosotros no lo vemos, la tráquea está toda colapsada, respiraba de esta manera con este colapso traqueal. Había sonidos estridentes, inspiratorios, que eran los siguientes. Sonido que ustedes van a conocer como sonido en graznido de ganso, son sonidos importantes, estridentes o de estertor a nivel pero más que nada estridor a nivel laringiotraqueal. ¿Por qué se provoca ese sonido? Porque el animal se pone nervioso, empieza a respirar más rápidamente, las paredes de la tráquea se pegan entre sí y hacen como una especie de ruido en el despegue que genera este sonido trabado, de graznido de ganso en este paciente. Fíjense cómo respiraba en la camilla. Hay cianosis, ustedes miran la lengua, la cianosis leve, no está rosada, brillosa la lengua. Posición ortopneica, miren lo que le cuesta entrar el aire. Importante el proceso grave en este paciente. En este caso es vía respiratoria superior. Puede ser también que el paciente tenga una afección en lo que es los bronquiolos o los bronquios terciarios, es decir, en la última parte, lo que sería bronquiolos respiratorios, bronquios antes de su formación en bronquiolos, que se presenten cianóticos como este. Miren la cianosis que presenta en la boca. Un paciente con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No respira bien, está obeso, viene con este proceso desde hace mucho tiempo. Hay una cianosis franca, miren el color, púrpura de la boca, un rosado violáceo. A veces nacen estos ruidos, fíjense las sibilancias. Esos son sibilancias al expirar. Tos, sibilancias clásicas de escollo respiratorio. Este otro paciente. Obeso. Raza
pila mexicano, por eso lo pelado. ¿Sabes una cosa? Que ayer estaba así, había empezado, y me buscaba, y me buscaba. Y nos acostamos los dos en el sillón y nos mandamos una siesta. Yo pensaba, emocional puede ser. Fíjense el distrés respiratorio que expiratorio que tiene. Le cuesta tremendamente sacar el aire. Y cuando hacemos la necropsia, lo más importante, más allá que esto es de parte superior, disnea inspiratoria, lo que acabamos de ver también en otro video, lo más importante es ver lo que pasa a nivel bronquial. Fíjense el colapso que hay a nivel bronquial, lo pongo de vuelta. ¿Ven ahí? Bueno, esto se traduce mucho más adentro. Fíjense que acá hay un bronquio terciario y está presente en el bronquio terciario el proceso. Entonces, estos pacientes menores de 5 kilos tienen esto, que les acabo de mostrar, más los procesos que tienen que ver con la parte inferior a nivel de los bronquiolos. Se juntan un montón de cosas en estos procesos de estos pacientes pequeños, de talla pequeña, viejitos pequeños. El colapso traqueal, el colapso bronquial, la bronquitis crónica, el EPOC. Cursan con hipoxemia, cursan con hipercambio. Entonces, colapso bronquial, y también alteración a nivel bronquiolar. ¿Qué hacemos en esos casos de alteraciones crónicas? Los corticoides de depósito y no absorbibles, por ejemplo, como la fluticasona, junto con algunos broncodilatadores, como son la teofilina, aminofilina, terbutalina o salbutamol, son las drogas recomendadas como para administrar en estos procesos. Si hay colapso traqueal, solamente vamos a tener tos y disnea inspiratoria, pero si hay colapso bronquial, vamos a tener disnea expiratoria y tos. Entonces, si hay colapso traqueal, como vimos en el chihuahua gordo, hay tos y disnea inspiratoria. En cambio, cuando hay colapso bronquial, vamos a tener disnea primero y tos expiratoria. Esto es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista diagnóstico.